Un día vimos a uno que en una silla de ruedas, lo sacaron, allá como a las 2 de la tarde lo llevaron de vuelta, pero ya la persona ya no iba con vida. Y lo dejaron ahí en la silla de ruedas, ahí pasó. Incluso nos acostamos en la noche y ahí quedó en la silla de ruedas esa persona allá afuera. Todo empezó aquí, acá estábamos nosotros, así como esta hora quizás era, cuando de repente vimos que una patrulla se parqueó allí. Entonces el agente ingresó allí y nos dijo que saliéramos todos los que estábamos adentro. Cuando salimos, de un solo nos llevó allí para la patrulla y nos dijo que si aquí vivíamos nosotros, pues nosotros le dijimos que sí. Y él andaba algo como molesto, no sé, pero la actitud de él era bien repugnante, ¿no? Uno le quería responder algo y él no dejaba. Entonces, inmediatamente después nos dijo, pues no, dijo, ustedes van a ir detenidos, dijo. Y nos esposaron y nos subió a la patrulla y nos llevó allí para el penalito. De allí nos llegaron a tomar fotos, nos tomaban fotos y nos decían que nosotros éramos pandilleros y todo eso. Y no nos dejaban ni siquiera responderle ni alegar nada a nosotros. No, que para ellos simplemente éramos culpables de lo que el policía decía. Ya como a las 5 de la tarde fue que nos llevaron ya allá para Santa Tecla, allá a la Procuraduría. E incluso cuando nos pusieron a la esposa allí, allá le comenté al que está allí anotando en la Procuraduría, porque me habían puesto la esposa. Y cuando llegué allá, hasta llevaba sangre en las manos, porque muy apretadas iban las esposas. Nosotros estábamos conscientes, pero según nosotros, ahí nos iban a dejar detenidos. Pero no, ya al rato llegó otro policía y nos dijo, vaya, ustedes van para Mariona, Bandio. Cuando ingresamos allá al penal, de un solo directamente allá en el penal, si es que nomás llega uno, allí lo trata como si no fuera persona uno. Miren, nomás entramos, se subió un custodio a la patrulla de atrás y dijo, vaya, dijo las grandes palabras, va. O sea, palabras obscenas, dijo, pues. Y se refirió, o sea, como que nosotros éramos cualquier animal, pues, cosas. Y dijo, vaya, ustedes ya están aquí en el penal, dijo, y se van a acatar las órdenes de aquí. Y nos bajaron, pero nomás nos bajaron, nos hincaron en una parte como de ladrillo. Ahí nos subieron quizás como una hora hincados, que uno no aguanta, y si uno trata de moverse, cuando siente uno le pegan a uno en la espalda, e incluso en la cabeza, y a ellos no les importa si uno le revienta la cabeza o cualquier cosa, para ellos es normal. A ellos uno no le puede responder que no es pandillero. Ellos quieren que por obligación uno le responda que uno es pandillero. Porque cada vez que uno le dicen que no es pandillero, es un golpe que le dan con la macana que ellos andan. Ya cuando uno ingresa a la celda, ya ahí los mismos de la celda son los que organizan, porque ellos solo lo llegan a dejar a uno ahí. Y hay algunos que ni caminar pueden de la golpiza que les dan. Todos los días mirábamos cómo golpeaban a los que iban llegando todos los días. Incluso había unos que gritaban que incluso quizás en ese momento algunos hasta decían que mejor los mataran allí de un solo, porque estar sufriendo que los golpearan y todo eso
Creo que la mayoría mejor preferían quizás ni estar vivos quizás en el momento ahí. Sí, ahí había un encargado de celda, Da. que era, por decir así, era el pandillero que tenía más rango, digamos. Él tomaba el control en la celda y él ordenaba a las personas, él decía los horarios para bañarse y todo eso. Entonces, nosotros como no teníamos nada que ver con las pandillas, éramos incluso nos dejaban de último, porque como civiles, ellos hacían primero sus cosas y después íbamos nosotros. Y siempre que llegaba algún custodio, él es el que hablaba, a él le decían, por ejemplo, a él le pedían quiénes eran mareros, quiénes no eran, todo eso a él se referían, a esa persona. No hablaban con todos en general. El primer día que nosotros ingresamos, el encargado de la celda, cuando nosotros llegamos, él nos dijo que no nos preocupáramos. Eso sí, que él nos dijo que fuéramos sinceros, si éramos algo no éramos nada. Nos dijimos que no éramos nada. Con aquel temor siempre de uno de que como uno no es nada, como uno es primera vez que iba a ir, uno con aquella angustia de que si uno le dice soy de tal parte, esto y esto, le pueden hacer algo a uno con miedo allí respondiendo preguntas. Y nos dijo el nombre, no tengan miedo, dijo que aquí, ahorita todos somos iguales aquí, dijo, aquí nadie es más que nadie, dijo. En el tiempo que estuvimos platicamos con la mayoría allí eran personas así que vendían en las calles, personas que trabajaban en cultivo y lo que sí eran pandilleros eran poquitos, pero sí, allí se sufre mucho porque incluso allí el silencio es lo que más, porque allí no se puede hacer ruido, digamos, porque entonces llegan los custodios a tirar gas. O sea, entre más quiere usted respirar, eso más le tapa la garganta. Eso lo hacían solo porque hay veces que algunas de celdas se ponían a cantar o se ponían a orar, digamos. Entonces a ellos eso no les gustaba ese ruido. Entonces llegaban y tiraban el gas a la celda. E incluso hay veces que cuando no hacían caso a la celda, lo que hacían es sacar toda la celda y golpearlos otra vez a todos los que estaban en esa celda. Los mismos custodios decían que eso lo hacían para que vieran los demás y los demás no hicieran eso. E incluso nosotros mirábamos personas que de la golpiza hasta los dejaban tirados allí. Ahí pasaban hasta 2 horas ellos tirados allí. O les tiraban gas en la cara así, enfrente. Y esas personas pasaban gritando hasta 2 horas allí y ahí lo dejaban tirado. Hasta que le pasaba eso, lo agarraban y lo iban a meter a la celda otra vez. Nosotros mirábamos cuando sacaban los muertos de allí. Nosotros estábamos en las celdas de enfrente. Mirábamos en las de enfrente cuando los mismos reclusos, ellos gritaban, le gritaban a los custodios que llegaran, que necesitaban auxilio, algún compañero de los que estaban en la celda. Pero nunca llegaban. Llegaban a veces al siguiente día en la mañana, solo mirábamos que los llevaban así en la espalda, la persona la iban bajando y la dejaban así en la canchita que está abajo. Ahí la dejaban tirada, ahí pasaba casi todo el día la persona fallecida. Un día vimos a uno que en una silla de ruedas, lo sacaron, allá como a las 2 de la tarde lo llevaron de vuelta, pero ya esa persona ya no iba con vida. Y lo dejaron ahí en la silla de ruedas, ahí pasó. Incluso nos acostamos en la noche y allí quedó en la silla de ruedas esa persona allá afuera. Más que en la celda tenía una ventanita, pero esas ventanitas allí entraba aire, ¿va? Entonces la mayoría decían que se iban a poner cerca de esas ventanitas, pues para evitar que los internos miraran al personal por esas ventanitas, las empezaron a sellar todas, ¿no? Entonces eso encerró el vapor en la celda.
E incluso había personas que se turnaban, había personas que se ponían en los barrotes y después los que estaban al fondo salían un rato a los barrotes a tomar aire, porque los que estaban al fondo había un momento que uno sentía que se estaba ahogando. Todavía tengo los golpes marcados en la espalda, creo. Sí. Porque ahí sí es que a uno lo hacen llorar con los golpes. Muy machito puede ser uno, pero nosotros vimos ahí personas bien fornidas, bien grandes, pero incluso ellos lloraban por las golpizas que daban. El hambre también. El hambre es bien, porque solo nos daban en el desayuno, nos daban 2 tortillitas y un poquito frijol. Y ahí teníamos que esperar hasta la tarde, incluso la cena llegaba casi a las 9 de la noche. Allá como a los 10 días quizás, cambiaron y nos dieron ya los frijolitos con un huevo duro. Pero era lo único que cambió. O en vez del huevo nos daban un poquito de crema. Pero las raciones era lo mismo. O sea, no lo llenaba uno. Tal vez si hubieran dado los 3 tiempos, tal vez uno, porque a mediodía calmaba el hambre uno, pero esperarse hasta las 9 de la noche para recibir otra vez un bocado, eso lo desespera a uno. Nosotros nos enfermamos, que pasé como 7 días, que solo tosiendo, día y noche tosiendo. Y la nariz con gripe. Y el problema es que a veces se le quitaba a uno, pero a los 2 o 3 días le volvía a dar, porque todas las personas allí igual en la misma situación. O sea que la enfermedad allí no se iba. Siempre, algunos 2 días pasaba bien uno y de allí otra vez la misma enfermedad. Y incluso imagínense que hay veces ya enfermo y tiraban gas, eso más lo afectaba a uno. Porque ahí lo que decíamos que cuando tiraban gas, incluso nos quitábamos el boxer que andábamos y con eso nos tapábamos, porque, o sea, era la única manera de pasar un rato mientras se quitaba el gas. La única manera de sobrepasar y que no lo golpean a uno es vivir humillado allí. Así, y salir humillado también, porque si no, incluso a uno cuando ya lo sacan, lo quieren volver a entrar para adentro a uno. Porque ellos, según ellos, no quieren dejar salir a nadie, porque todos son pandilleros los que están adentro. No, en la audiencia lo habían dado 6 meses, pero para cuando nos hicieron la audiencia nosotros ya teníamos la libertad. Porque la carta de libertad la teníamos el mismo día que mi hermano. Entonces en la audiencia prácticamente nosotros no teníamos que haber estado en esa audiencia. En mi mente yo decía, como no, ellos no, desde que íbamos nos dijeron que eran 15 días de investigación. Yo en mi mente decía, si yo no debo nada 15 días, bueno, 15 días ya van a pasar, decía yo, ya nos vamos a ir. Pero cuando vimos que ahí habían algunos que ya tenían incluso un mes de estar allí y no habían salido, y ellos con su trabajo y todo, entonces ahí yo dije, entonces no nos vamos a ir en 15 días. Ahí me entró ya como una desesperación, porque decía, si vamos a estar aquí tanto tiempo, decía yo, ¿cómo va a ser mi esposa con mis hijos? Decía yo. La deuda, cosas del banco, decía, ¿cómo? Todo eso se va a acumular, decía yo, y cuando llegue a salir de aquí, voy a deber un montón de cosas, decía yo. Salimos 5 días después, porque acababan los 15 días, nos hicieron la audiencia. Cuando nos llamaron, nosotros no pensamos que eso era. Hasta después que llegó un custodio y nos dijo, pero el custodio nos dijo que íbamos traslado, que íbamos para Zacate, dijo que íbamos. Cuando nos dijeron así, nosotros más nos afligimos, porque Zacatecoluca es más tremendo todavía. Y después nos sacaron de la celda, y nos llevó el custodio así. Y nos dijo, en nombre, dijo, usted es libre, bandido. Cuando nos dijo así, me empezaban a salir las lágrimas, porque, o sea, como hay veces que le decían cosas a uno solo para ver la reacción de uno, ya estando en el portón, pues si ya nosotros ya mirábamos las puertas abiertas ahí. Nosotros veíamos un montón de gente afuera y nosotros ya
Tal vez alguien nos hace el favor y nos presta algo para irnos, decía, cualquier cosa. Ahorita lo importante es salir de aquí, decía. No, cuando salimos ni podíamos ver porque había un montón de gente y así un montón de luces que le caía a uno en la cara. Y ni mirábamos, y nosotros tratando de ver alguna persona ahí conocida, cuando vimos que ahí estaba mi suegra, que es la mamá de él. O sea, ni hablar podía en ese momento de la gran alegría que me dio que había alguien allí que nos íbamos a llegar seguro a nuestra casa. Así, me puedo pensar que cuánta gente está pasando lo mismo que nosotros, digo yo. Incluso me ha quedado aquel temor pues, de que porque ahí incluso donde estábamos nosotros había personas que habían salido del régimen y se lo habían vuelto a llevar otra vez. Entonces incluso ahorita yo siento ese temor, incluso cuando voy a trabajar, yo digo, imaginen que me voy a trabajar y termina ya mañana esté allá, digo yo. O sea, ese temor no le quita a uno ya.